¿Qué significa realmente amar a Dios sobre todas las cosas? Es una pregunta que nos enfrenta a lo más profundo de nuestra fe. Este cuestionamiento no solo tiene implicaciones teológicas, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y cómo éstas se alinean con los principios del Evangelio. En un mundo cada vez más acelerado y lleno de distracciones, donde las ocupaciones diarias, los logros personales y las conexiones digitales parecen competir por nuestra atención, amar a Dios sobre todas las cosas se convierte en un desafío que requiere intención, discernimiento y sacrificio. La vida moderna nos presenta constantemente alternativas que buscan ocupar el lugar central en nuestro corazón. Estas alternativas no siempre son malas en sí mismas. La familia, el trabajo, los estudios o incluso nuestros sueños personales son aspectos importantes de la vida. Sin embargo, cuando permitimos que éstas ocupen el lugar que pertenece a Dios, nos alejamos de experimentar una relación plena con Él. Jesús enfatizó este principio en Mateo 6:21, cuando dijo: «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Este tesoro puede manifestarse en las cosas materiales, los logros personales o las relaciones humanas. Por eso, la pregunta de amar a Dios sobre todas las cosas no es solo teórica, es profundamente práctica y personal. Jesús resumió este mandamiento en Mateo 22:37, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Estas palabras resuenan como un eco del Shema en Deuteronomio 6:5, que los judíos recitan como una declaración de fe y compromiso con Dios. Sin embargo, vivir este mandamiento implica mucho más que repetirlo o recordarlo ocasionalmente. Requiere que nuestras emociones, pensamientos, deseos y decisiones sean guiados por el amor hacia Dios. No es un amor superficial ni condicionado por las circunstancias, es un amor absoluto, total y transformador. En nuestra vida cotidiana, esto significa que debemos evaluar continuamente cómo usamos nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros recursos. ¿Estamos dedicando nuestras primeras horas del día a buscar a Dios en oración y meditación en su palabra? ¿Tomamos decisiones basadas en nuestra relación con Él, o estamos dejando que las preocupaciones terrenales definan nuestras acciones? Amar a Dios sobre todas las cosas implica confiar en Él en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo que Él tiene el control y que sus planes son mejores que los nuestros. Por supuesto, este amor no significa abandonar nuestras responsabilidades o descuidar a quienes amamos. Más bien, nos invita a poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su justo equilibrio. Nuestra relación con la familia, los amigos, el trabajo y nuestros propios sueños se transforma, porque ahora están guiados por el amor divino. Así, este mandamiento no es una carga, sino una invitación a experimentar la plenitud de una vida en comunión con nuestro Creador. En última instancia, amar a Dios sobre todas las cosas nos desafía a vivir con una devoción sincera y una entrega total, permitiendo que Él moldee nuestras vidas según su voluntad. Amar a Dios por encima de todo implica un compromiso radical que transforma todas las áreas de nuestra vida. Este tipo de amor no se limita a palabras o intenciones, sino que se manifiesta en actos concretos y cotidianos que reflejan nuestra prioridad de colocar a Dios en el centro de todo. Es un amor que exige acción, y esa acción se traduce en obediencia a su voluntad, en sacrificio de nuestros deseos egoístas y en una entrega que abarca todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza. Uno de los aspectos más desafiantes de este llamado es la lucha interna que experimentamos al tener que priorizar a Dios por encima de nuestras propias inclinaciones y deseos. Vivimos en un mundo que nos invita constantemente a centrarnos en nosotros mismos, a buscar nuestra comodidad y a perseguir nuestras ambiciones. Sin embargo, el amor a Dios nos lleva en una dirección opuesta, nos invita a negar nuestro ego, a tomar nuestra cruz diariamente y a seguirlo con fidelidad. Esta es una tarea que solo es posible cuando entendemos el sacrificio que Él hizo por nosotros y respondemos a ese amor con gratitud y devoción. La obediencia es un componente esencial en este amor. Como Jesús declaró en Juan 14:15, «Si me aman, obedecerán mis mandamientos». Amar a Dios no significa solo tener buenos sentimientos hacia Él o hablar bien de Él, implica seguir su palabra, incluso cuando hacerlo sea incómodo o implique renuncias. Este tipo de obediencia no nace de una obligación fría, sino de una relación viva con Dios, basada en el amor y la confianza.
Cuanto más conocemos a Dios, más aprendemos a confiar en que sus mandamientos son para nuestro bien, incluso cuando no los entendemos completamente. Además, este amor hacia Dios requiere que pongamos en práctica una fe activa. No basta con decir que confiamos en Él, nuestras acciones deben demostrarlo. Esto se refleja en cómo enfrentamos las pruebas, cómo manejamos nuestras prioridades y cómo tratamos a los demás. Amar a Dios significa ponerlo en primer lugar en todas las decisiones, grandes o pequeñas, y buscar su dirección constantemente. En la práctica, esto puede incluir dedicar tiempo a la oración, leer la Biblia regularmente, participar en una comunidad de fe y vivir de una manera que sea coherente con los valores del reino de Dios. Finalmente, amar a Dios sobre todas las cosas también implica una dimensión de sacrificio. Esto no significa que debamos vivir en pobreza o privarnos innecesariamente, sino que estamos llamados a renunciar a cualquier cosa que compita con Dios por el primer lugar en nuestro corazón. Puede tratarse de nuestra dependencia de las posesiones materiales, nuestra búsqueda de reconocimiento o nuestra inclinación a aferrarnos a relaciones que no reflejan los valores de Dios. Al hacerlo, experimentamos una libertad única, porque dejamos de depender de cosas pasajeras y encontramos nuestra verdadera satisfacción en Él. En resumen, amar a Dios por encima de todo es un camino transformador que requiere obediencia, fe activa y sacrificio, pero que a cambio nos llena de gozo, propósito y una relación profunda con nuestro Creador. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El amor hacia el prójimo es una de las expresiones más puras y transformadoras del cristianismo, y constituye un mandato esencial en la vida de fe. Este amor no se limita a las personas cercanas, como familiares o amigos, sino que se extiende a todos los seres humanos, incluyendo a aquellos que nos resultan difíciles de tratar o con quienes podemos tener diferencias significativas. Amar al prójimo no es solo un sentimiento superficial, sino un compromiso activo que busca el bienestar, la dignidad y la justicia para los demás, reflejando el amor incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros. En primer lugar, amar al prójimo requiere empatía. Esto implica ponernos en el lugar de los demás, esforzándonos por comprender sus necesidades, luchas y experiencias. Muchas veces, la empatía nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a escuchar sin prejuicios y a ver el mundo desde una perspectiva diferente a la nuestra. Este acto de compasión nos conecta con la humanidad de los demás y nos ayuda a construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de empatía al acercarse a los marginados, los rechazados y los vulnerables, demostrando que el amor de Dios no tiene límites. Otro aspecto crucial del amor al prójimo es la generosidad. Esto no solo significa dar recursos materiales, como dinero o alimentos, aunque estos gestos son importantes, sino también compartir nuestro tiempo, atención y habilidades para beneficiar a quienes nos rodean. La generosidad surge de un corazón agradecido que reconoce que todo lo que tenemos proviene de Dios y que, por lo tanto, estamos llamados a usarlo para servir a los demás. En este sentido, cada acto de bondad y cada gesto altruista se convierte en una manifestación tangible del amor divino. El perdón es otro elemento esencial en el amor hacia el prójimo. Vivimos en un mundo donde los conflictos, las ofensas y las heridas son inevitables, pero el amor genuino nos llama a superar el resentimiento y a buscar la reconciliación. Perdonar no significa justificar el mal, sino liberarnos de la carga del rencor y abrir la puerta a la sanidad emocional y espiritual. Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7, recordándonos que el perdón es un reflejo de la misericordia que hemos recibido de Dios. Además, amar al prójimo implica un compromiso con la justicia. Esto significa alzar la voz contra la opresión, abogar por los derechos de los más vulnerables y trabajar para construir una sociedad más equitativa y compasiva. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los demás. El amor nos impulsa a actuar y a ser instrumentos de cambio. En resumen, amar al prójimo no es solo una obligación, sino una oportunidad para reflejar el carácter de Dios en nuestra vida diaria. Es un amor activo, empático y sacrificial que transforma no solo a quienes lo reciben, sino también a quienes lo practican. El amor hacia uno mismo, cuando se entiende desde una perspectiva cristiana, no tiene nada que ver con el egoísmo ni con la vanidad. Por el contrario,
es un reconocimiento humilde y agradecido del valor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como seres creados a su imagen y semejanza. Este amor implica aceptar nuestra identidad, abrazar nuestras fortalezas y limitaciones y cultivar una relación saludable con nosotros mismos basada en el respeto y la gratitud hacia el Creador. Amar a uno mismo no es un acto aislado, está profundamente conectado con nuestra capacidad de amar a los demás y con nuestra relación con Dios. Uno de los primeros pasos para amarnos a nosotros mismos es aceptar nuestra dignidad inherente. Cada persona es única, valiosa y amada incondicionalmente por Dios, no por lo que hace o logra, sino simplemente por ser quien es. Reconocer esta verdad nos ayuda a alejarnos de la autocrítica destructiva y del perfeccionismo que a menudo nos lleva a compararnos con los demás o a sentirnos insuficientes. Al contrario, nos anima a vernos como Dios nos ve, con ojos de amor, misericordia y propósito. El cuidado personal también es una expresión concreta del amor hacia uno mismo. Esto incluye atender tanto nuestras necesidades físicas como emocionales y espirituales. Dormir lo suficiente, alimentarnos de manera equilibrada y cuidar nuestra salud no son actos de egoísmo, sino maneras de honrar el cuerpo que Dios nos ha dado. De igual manera, es importante dedicar tiempo a reflexionar, orar y alimentar nuestra alma, buscando en Dios la fortaleza, la paz y la guía necesarias para enfrentar los desafíos diarios. Este cuidado integral nos permite estar en una mejor posición para servir y amar a los demás. Otra dimensión importante del amor propio es la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Todos cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas o fallamos en cumplir nuestras expectativas o las de los demás. Sin embargo, cargar con la culpa de manera perpetua nos impide experimentar la gracia de Dios y crecer. El perdón propio no significa ignorar nuestras fallas, sino reconocerlas, aprender de ellas y confiar en la misericordia divina para renovarnos. Este acto de perdón nos libera del peso del pasado y nos da la oportunidad de avanzar con esperanza. El amor hacia uno mismo también implica establecer límites saludables. Esto puede significar aprender a decir no cuando es necesario, alejarnos de relaciones o situaciones que nos dañan y priorizar aquello que nutre nuestra alma y nos acerca más a Dios. Respetar nuestros propios límites no es un acto de rechazo hacia los demás, sino una manera de proteger nuestro bienestar para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos. En última instancia, amarnos a nosotros mismos es una manera de honrar a Dios, quien nos creó con amor y propósito. Cuando cultivamos una relación sana con nosotros mismos, nos convertimos en mejores instrumentos de su voluntad, reflejando su amor no solo en nuestra vida personal, sino también en nuestras interacciones con el prójimo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El amor por el prójimo es una expresión fundamental del mandamiento de Jesús de amar a los demás como a uno mismo. Este amor va más allá de un sentimiento pasajero o una simpatía superficial, es una decisión consciente de buscar activamente el bien de los demás, incluso cuando esto requiera sacrificio o incomodidad. En este contexto, el amor por el prójimo implica reconocer la dignidad intrínseca de cada ser humano, tratar a los demás con respeto y compasión y trabajar por su bienestar espiritual, emocional y físico. Este amor comienza con la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus experiencias, dolores y alegrías. La empatía no exige que compartamos exactamente las mismas circunstancias que otra persona, pero sí nos invita a escuchar con atención y sensibilidad, a estar presentes y a ofrecer apoyo en la medida de nuestras posibilidades. Cuando nos esforzamos por ver a los demás con los ojos de Dios, comenzamos a descubrir su valor inestimable, independientemente de su estatus social, cultura, religión o errores pasados. El amor por el prójimo también se manifiesta en acciones concretas. Jesús nos dio el ejemplo supremo de amor en su vida terrenal, al sanar a los enfermos, consolar a los afligidos, perdonar a los pecadores y dar su vida por la humanidad. Siguiendo su ejemplo, estamos llamados a demostrar este amor a través de gestos de bondad, justicia y misericordia. Esto puede incluir desde acciones simples, como ofrecer una palabra de aliento o ayudar a alguien en necesidad, hasta compromisos más profundos, como trabajar por la justicia social, abogar por los marginados o participar en actos de reconciliación.
amar al prójimo también significa aceptar sus diferencias y defectos. En una sociedad marcada por divisiones, prejuicios y conflictos, este tipo de amor desafía nuestras tendencias naturales al juicio, al orgullo o a la exclusión. En lugar de enfocarnos en lo que nos separa, estamos llamados a buscar lo que nos une como hijos de Dios y a construir puentes en lugar de muros. Esto no significa ignorar las diferencias, sino abordarlas con humildad, respeto y un deseo sincero de comprender al otro. Una parte importante de este amor es aprender a perdonar a los demás. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos, pero es esencial para liberar nuestro corazón de la amargura y permitir que el amor florezca. Perdonar no equivale a justificar el mal, sino a reconocer la humanidad de la otra persona y confiar en la justicia divina. El perdón, cuando se da con sinceridad, es una poderosa expresión de amor que puede transformar relaciones y traer paz a nuestros corazones. Finalmente, amar al prójimo es un reflejo del amor que hemos recibido de Dios. Este amor nos desafía a salir de nosotros mismos, a servir sin esperar nada a cambio y a ser testigos del amor de Cristo en el mundo. Es un amor que nos une a los demás en una comunidad de fe, esperanza y caridad, y que nos invita a vivir en plenitud el mandamiento de amar como Él nos ha amado. El amor hacia uno mismo, cuando es entendido de manera saludable y equilibrada, forma parte integral del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Este tipo de amor no tiene que ver con el egoísmo o la arrogancia, sino con el reconocimiento de nuestra dignidad intrínseca como hijos de Dios y el cuidado de nuestra mente, cuerpo y espíritu. Amar a uno mismo es un acto de gratitud hacia el Creador, quien nos formó a su imagen y semejanza, y una condición esencial para poder amar y servir a los demás de manera auténtica. En primer lugar, amar a uno mismo significa aceptar quienes somos, con nuestras fortalezas y debilidades, talentos y limitaciones. En un mundo que a menudo impone estándares inalcanzables de éxito, belleza o perfección, esta aceptación puede ser un desafío. Sin embargo, es un acto liberador que nos permite vivir en paz con nuestra identidad y enfocarnos en nuestro propósito único en la vida. Reconocer nuestras virtudes y trabajar para superar nuestras fallas es un signo de humildad y de crecimiento personal, no de conformismo. El cuidado de nuestra salud física, emocional y espiritual también es una expresión importante de amor propio. Este cuidado implica adoptar hábitos saludables, como mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y descansar lo suficiente. También incluye el manejo del estrés, el establecimiento de límites saludables en nuestras relaciones y el desarrollo de una vida espiritual activa a través de la oración, la meditación o la participación en una comunidad de fe. Estas prácticas no solo benefician nuestra calidad de vida, sino que nos preparan para estar disponibles y atentos a las necesidades de los demás. Amarse a uno mismo también significa ser compasivo y paciente con nosotros mismos, especialmente en momentos de dificultad o fracaso. A menudo, somos nuestros críticos más severos, pero el amor propio nos invita a hablarnos con amabilidad, a darnos permiso para cometer errores y a aprender de ellos sin caer en la desesperación. Este enfoque no implica excusar malas decisiones, sino encontrar el equilibrio entre la responsabilidad personal y la misericordia que Dios nos muestra continuamente. Además, el amor propio implica reconocer que nuestra vida tiene un propósito divino y que somos instrumentos en el plan de Dios. Esta perspectiva nos ayuda a valorar nuestras contribuciones únicas al mundo y a evitar compararnos con los demás de manera destructiva. En lugar de enfocarnos en lo que no somos o no tenemos, podemos agradecer por las bendiciones que hemos recibido y usarlas para glorificar a Dios y servir a nuestros semejantes. Finalmente, el amor hacia uno mismo no debe desvincularse del amor hacia Dios y hacia el prójimo. Cuando nos amamos de manera saludable, estamos mejor capacitados para amar a los demás de manera desinteresada y auténtica. Este equilibrio nos permite cumplir con el mandamiento de Jesús y vivir una vida plena, en armonía con nuestra identidad como hijos amados de Dios y con nuestra misión de ser reflejo de su amor en el mundo. El amor hacia el prójimo, tal como lo enseña la palabra de Dios, constituye un mandamiento central en la vida cristiana y en la búsqueda de una sociedad más justa y compasiva. Este amor no es simplemente una emoción pasajera o una inclinación natural hacia aquellos que nos agradan, sino un compromiso deliberado de buscar el bienestar de los demás, incluso cuando esto implica sacrificio personal.
Es un amor que trasciende las barreras de nacionalidad, religión, cultura y estatus social, porque se fundamenta en la verdad de que todos somos hijos de un mismo Padre Celestial. Amar al prójimo implica, en primer lugar, reconocer la dignidad inherente de cada persona. Esta dignidad no depende de logros, posesiones materiales o apariencia externa, sino de la realidad de que cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Al comprender esto, somos llamados a respetar, valorar y proteger la vida y los derechos de los demás. El amor al prójimo no discrimina ni selecciona, se extiende a todos, incluso a quienes son diferentes de nosotros o a aquellos que consideramos difíciles de amar. Una manifestación concreta del amor al prójimo es la solidaridad, que nos mueve a compartir nuestras bendiciones con quienes están en necesidad. Este acto de compartir no se limita a lo material, también incluye ofrecer tiempo, atención, palabras de aliento y apoyo emocional. Jesús nos enseña en la parábola del buen samaritano que el verdadero amor al prójimo no solo consiste en sentimientos de compasión, sino en acciones concretas para aliviar el sufrimiento y promover la justicia. Ayudar a los vulnerables, defender a los oprimidos y abogar por la equidad son formas de vivir este mandamiento en nuestra vida diaria. El amor al prójimo también se manifiesta en la capacidad de perdonar. La convivencia humana está inevitablemente marcada por malentendidos, errores y ofensas. Sin embargo, Jesús nos llama a perdonar no solo una vez, sino repetidamente, siguiendo su ejemplo en la cruz. El perdón no significa ignorar el mal, sino liberarnos de la carga del rencor y abrir la puerta a la reconciliación. Este proceso requiere humildad y valentía, pero es esencial para construir relaciones sanas y comunidades pacíficas. Además, el amor al prójimo nos desafía a ver a Cristo en los demás, especialmente en los más pequeños y desfavorecidos. Jesús mismo dijo, «Todo lo que hicieron por uno de estos más pequeños, por mí lo hicieron», Mateo 25:40. Esta perspectiva transforma nuestras interacciones con los demás, haciéndonos conscientes de que cada acto de bondad y servicio es, en última instancia, una expresión de nuestro amor por Dios. Por último, amar al prójimo significa ser testigos de la verdad y promotores de la paz. A través de nuestras palabras y acciones, podemos inspirar esperanza, difundir el mensaje del Evangelio y trabajar por un mundo donde prevalezcan el amor y la justicia. Este amor, cuando es auténtico, tiene el poder de transformar corazones, sanar heridas y acercarnos al reino de Dios en la tierra. El amor de Dios es, sin duda, el fundamento más sólido para nuestras vidas y la inspiración que nos permite amar a los demás con un corazón sincero y desinteresado. Este amor no es un concepto abstracto o lejano, es una realidad tangible que se manifiesta de múltiples maneras en nuestra existencia diaria. Es un amor eterno, incondicional y perfecto que no depende de nuestras obras ni de nuestras fallas. Dios nos ama simplemente porque somos sus hijos, y este amor se convierte en el motor que impulsa nuestras acciones y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Una de las formas más claras en las que experimentamos el amor de Dios es a través de su creación. Al observar la inmensidad del cielo, la majestuosidad de las montañas, la delicadeza de una flor o la complejidad de la vida humana, somos testigos del cuidado y la intención divina en cada detalle. Todo lo que nos rodea es un reflejo del amor de Dios y una invitación a responder con gratitud y alabanza. Cuando nos detenemos a contemplar estas maravillas, nuestro corazón se llena de asombro y nos sentimos profundamente conectados con el Creador. El amor de Dios también se revela en su palabra. La Biblia, como carta de amor divina, nos recuerda constantemente cuánto nos valora y cuán profundamente desea que tengamos una relación íntima con Él. A través de las Escrituras, encontramos promesas de consuelo, guía, esperanza y redención. Cada historia, cada enseñanza y cada mandamiento reflejan el deseo de Dios de que vivamos en plenitud y en comunión con Él. Este amor no solo se dirige a una humanidad colectiva, sino a cada uno de nosotros de manera personal y única. La máxima expresión del amor de Dios se encuentra en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Al enviar a su Hijo al mundo, Dios nos mostró que su amor no tiene límites. Jesús, con su sacrificio en la cruz, nos redimió del pecado y nos ofreció la posibilidad de una vida eterna con el Padre. Este acto supremo de amor nos enseña el verdadero significado del sacrificio y nos invita a amar a los demás de la misma manera, con un amor que da sin esperar nada a cambio.
Vivir en el amor de Dios implica también una transformación interior. Cuando aceptamos su amor, nuestras prioridades cambian y comenzamos a ver el mundo con una perspectiva diferente. Este amor nos da la fuerza para enfrentar los desafíos, nos llena de paz en medio de las tormentas y nos anima a extender la misma gracia y misericordia que hemos recibido. Finalmente, el amor de Dios nos llama a ser sus instrumentos en el mundo. Así como Él nos ha amado, nosotros debemos amar a los demás, compartiendo su mensaje de esperanza y salvación. Al hacerlo, cumplimos con nuestra misión como cristianos y contribuimos a la construcción de un reino donde reine la justicia, la paz y el amor eterno de nuestro Padre Celestial. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En tiempos pasados, la adoración a Dios estaba profundamente ligada a lugares específicos y a ciertos rituales establecidos. Uno de los ejemplos más claros de esto es el Templo de Jerusalén, considerado el lugar más sagrado para el pueblo de Israel. Este templo no solo era un centro de culto, sino también un símbolo de la presencia divina en medio de su pueblo. Los israelitas debían viajar desde todas partes para llevar a cabo las ceremonias religiosas, los sacrificios y las oraciones, ya que el templo representaba el encuentro directo con Dios. Así, la adoración era una actividad que solo podía realizarse en un espacio físico y dentro de un contexto ritualizado, limitado por las paredes del templo. Sin embargo, a medida que avanzaba la revelación de Dios, y particularmente a través de la enseñanza de Jesús, se comenzó a vislumbrar una nueva manera de entender la adoración. Jesús rompió con las limitaciones impuestas por los lugares físicos y los rituales establecidos. Él dejó claro que la verdadera adoración no se limita a un lugar geográfico específico, sino que trasciende cualquier espacio físico. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, le habla sobre una adoración que no depende de Jerusalén ni del monte Gerizim. Él le dice que la hora viene, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Juan 4:23. Con estas palabras, Jesús redefine el concepto de adoración y muestra que lo esencial no es el lugar, sino la actitud del corazón de quien adora. El mensaje de Jesús es radical, ya que desafía la idea de que la relación con Dios depende exclusivamente de cumplir con una serie de normas externas o de estar en un lugar sagrado. En lugar de la adoración ritualista que se lleva a cabo en templos, Jesús propone una adoración que se origina en lo más profundo del ser, en el espíritu y en la verdad. Este tipo de adoración no está confinada a un edificio o a un grupo de personas, más bien, es algo que cada individuo puede experimentar en su vida diaria, en cualquier lugar y en cualquier momento. Es una adoración que se basa en la conexión personal con Dios, un encuentro que no requiere de un altar físico ni de un sacerdote intermediario, sino de un corazón dispuesto a buscar a Dios de manera genuina. La enseñanza de Jesús nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa adorar. No se trata de un acto que se limita a ciertos momentos del día, como cuando asistimos a un servicio religioso en una iglesia. La adoración verdadera está en la vida misma, en la forma en que vivimos nuestra relación con Dios en todo lo que hacemos. Podemos adorar a Dios mientras caminamos por la calle, mientras trabajamos, mientras compartimos tiempo con amigos y familiares, o incluso cuando estamos solos en nuestros pensamientos. Jesús nos llama a adorar en espíritu, lo que implica una conexión continua con Dios, que no se limita a las circunstancias externas ni a las apariencias, sino que emana de un corazón sincero y dispuesto a vivir según los principios divinos. La verdadera adoración, entonces, no es una cuestión de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, sino de vivir con la conciencia constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un acto de rendición y de entrega a Él, que se puede realizar en cualquier parte del mundo, en cualquier contexto, porque Él no está limitado por los muros de un templo, sino que su presencia llena todo el universo. La transformación en la comprensión de la adoración no solo se limita al pensamiento de que no se necesita un lugar físico para rendir culto a Dios. Esta nueva perspectiva también implica una profunda reflexión sobre el acto mismo de adorar. Para Jesús, la verdadera adoración no se reduce a lo que se hace de manera externa o visible, sino que tiene que ver con el estado interno y la actitud de la persona que adora.
El énfasis recae en lo más profundo del ser humano, el corazón y el espíritu. De hecho, en varias ocasiones, Jesús hizo hincapié en que la adoración genuina comienza desde el interior, en los pensamientos, las emociones y las intenciones de quien se acerca a Dios. El énfasis en adorar en espíritu y en verdad destaca que no basta con realizar actos religiosos sin un entendimiento profundo de su significado. La adoración auténtica es un reflejo del reconocimiento de la verdad de Dios, que no puede ser limitada a un conjunto de palabras o prácticas vacías. En Mateo 15:8, Jesús cita a Isaías, quien dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Este versículo refleja claramente la diferencia entre una adoración superficial, que solo involucra palabras o gestos externos, y una adoración que emana de un corazón sincero, dispuesto a seguir a Dios con integridad. Jesús enseñó que, en lugar de centrarse únicamente en el cumplimiento externo de las normas religiosas, los verdaderos adoradores buscan vivir conforme a los principios divinos en todas las áreas de su vida. Esto implica una transformación completa de la vida diaria, de la manera en que nos relacionamos con los demás, de cómo manejamos nuestros recursos, nuestras emociones, nuestras decisiones y, sobre todo, nuestra relación con Dios. La adoración, por lo tanto, se convierte en una forma de vida, no solo en un acto aislado realizado en ciertos momentos del día. Este tipo de adoración verdadera exige una conexión profunda con Dios, una que no dependa de rituales o estructuras externas, sino que surja del deseo genuino de acercarse a Él en todo momento. La adoración en espíritu se refiere a esa conexión íntima y personal con Dios, que se experimenta cuando un creyente se entrega a Él con sinceridad, sin máscaras ni pretensiones. Es un acto de apertura total, donde no se esconden dudas, preguntas o dificultades. Dios, quien conoce el corazón, no busca adoradores perfectos, sino adoradores dispuestos a acercarse a Él tal como son, con toda su humanidad, pero con un corazón contrito y humillado. Por otro lado, adorar en verdad implica un compromiso con la autenticidad y la fidelidad a los principios revelados por Dios. La adoración verdadera no puede ser manipulada ni distorsionada. Implica un alineamiento con la verdad de Dios tal como es, sin alteraciones basadas en intereses personales o en creencias convenientes. Jesús, al decir que los verdaderos adoradores adoran en verdad, subraya que la adoración debe ser transparente, sin engaños ni motivaciones ocultas. Es un acto de sinceridad, donde los creyentes no solo rinden culto a Dios con palabras, sino también con acciones coherentes con lo que profesan. En resumen, adorar en espíritu y en verdad no solo significa un cambio de lugar de adoración, sino un cambio en la forma misma de entender y practicar la adoración. Esta visión de Jesús desafía a los creyentes a mirar más allá de las formas externas y a examinar la sinceridad y la autenticidad de su relación con Dios. La adoración, por tanto, se convierte en un acto diario de fidelidad y devoción que trasciende las fronteras de cualquier lugar y ritual, y se vive en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción. En la conversación con la mujer samaritana, Jesús revela una verdad que va más allá de cualquier tradición religiosa establecida hasta ese momento. El concepto de adoración, tal como se conocía, estaba fuertemente ligado a lugares específicos, rituales y prácticas que diferenciaban a los pueblos. Los samaritanos, por ejemplo, adoraban en el monte Gerizim, mientras que los judíos tenían como centro el templo en Jerusalén. Ambas culturas pensaban que el lugar de adoración era fundamental para la aceptación de sus actos religiosos. Sin embargo, Jesús les señala que la verdadera adoración no depende de un lugar geográfico, sino de algo mucho más profundo y universal, el corazón y la actitud de la persona que adora. Al decir que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, Jesús rompe con las expectativas tradicionales de que el lugar de adoración es lo que determina si el acto es válido o no. Esto desafía no solo a los samaritanos y a los judíos, sino también a todos los que piensan que es necesario un lugar sagrado o un espacio determinado para encontrarse con Dios. La adoración verdadera, según Jesús, trasciende el lugar físico y se basa en un encuentro personal y directo con el Creador, que no está limitado a ninguna estructura humana. Este mensaje de Jesús también está relacionado con la idea de que Dios no necesita un lugar físico para habitar. A lo largo de las Escrituras, Dios ha mostrado que su presencia no se limita a templos o santuarios hechos por manos humanas.
En Hechos 7:48, el apóstol Esteban dice, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. De esta manera, el mensaje de Jesús confirma y profundiza esta idea de que la verdadera adoración no depende de edificios ni lugares sagrados, sino de la conexión espiritual que el creyente establece con Dios, sin importar dónde se encuentre físicamente. Además, este enfoque cambia la percepción de la adoración de un acto puntual o limitado en el tiempo a una experiencia continua que se vive en cada momento de la vida. La adoración no es solo algo que sucede en un templo o en un lugar de culto en particular, sino algo que se expresa en la vida diaria de cada persona. Esto significa que las acciones cotidianas, las relaciones, el trabajo, el descanso, la manera en que nos comportamos con los demás. Todo puede ser una forma de adoración si se hace con el corazón alineado con la voluntad de Dios. Esta comprensión amplia de la adoración invita a los creyentes a vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios en todas las áreas de la vida. La adoración se convierte así en un estilo de vida, no solo en un acto religioso puntual. Los seguidores de Jesús son llamados a adorar a Dios no solo en los momentos específicos de oración o culto, sino en cada pensamiento, palabra y acción que refleje su amor, misericordia y verdad. De esta forma, Jesús redefine lo que significa ser un adorador verdadero. No se trata solo de un lugar, sino de un corazón sincero dispuesto a seguir a Dios en todo momento y en todo lugar. La conversación entre Jesús y la mujer samaritana continúa con una afirmación radical: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Este es un principio clave en la enseñanza de Jesús sobre la verdadera adoración y refleja una comprensión profunda de la naturaleza de Dios. Al describir a Dios como espíritu, Jesús está revelando algo fundamental sobre su ser. Dios no es limitado por formas físicas ni con fines materiales. Él no puede ser reducido a un objeto de culto ni a una imagen física, como sucedía en las religiones paganas de la época o incluso en las tradiciones judías que asociaban la presencia de Dios a un lugar específico, como el Templo de Jerusalén. El hecho de que Dios sea espíritu implica que su presencia no está atada a un espacio concreto ni a un objeto que se pueda ver o tocar. No es un Dios material o tangible, sino un ser eterno y trascendente, cuyas cualidades y presencia están más allá de la comprensión humana limitada. Por lo tanto, la adoración verdadera no puede ser una cuestión de rituales exteriores o de lugares sagrados, sino una cuestión del corazón y la sinceridad con la que una persona se acerca a Él. El segundo aspecto crucial en esta enseñanza es que los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu hace referencia a una adoración genuina y sincera que no depende de la conformidad externa a rituales, sino de una conexión auténtica entre el creyente y Dios. Es una adoración que proviene del interior, de la esencia misma del ser humano, y que se expresa de manera espiritual, sin ser limitada por las formas externas. Esto implica que la verdadera adoración no es solo un acto físico o visible, sino un acto del alma y del espíritu que se entrega de manera plena a Dios. La adoración en verdad se refiere a la necesidad de que la adoración sea conforme a la realidad de Dios y a su revelación. No es suficiente con adorar a Dios de cualquier manera o basándose en conceptos erróneos o distorsionados sobre Él. La adoración verdadera está basada en un conocimiento genuino de quién es Dios, en lo que Él ha revelado sobre su naturaleza y sus propósitos para la humanidad. Esta verdad no se trata de algo relativo o subjetivo, sino de una verdad objetiva, basada en la revelación de Dios a través de las Escrituras y la obra de Jesucristo. La adoración en espíritu y en verdad también está relacionada con el concepto de autenticidad. Jesús rechaza los rituales vacíos y las prácticas religiosas que no vienen acompañadas de una verdadera transformación interior. Es decir, la adoración no es solo un cumplimiento de normas o un acto mecánico, debe ser un reflejo de una vida transformada por el encuentro con Dios. Los que adoran deben ser coherentes con lo que profesan, mostrando en sus vidas la integridad y la sinceridad de su fe. Este enfoque radical de Jesús, que invita a adorar a Dios no solo en lugares específicos o con rituales prescritos, sino con un corazón sincero y un conocimiento verdadero de Dios, cambió por completo el entendimiento de la adoración en su tiempo y sigue siendo un principio fundamental para los creyentes hoy en día. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil.
La mujer samaritana, sorprendida por la profundidad de las palabras de Jesús, le responde de manera inquisitiva: sé que el Mesías, llamado Cristo, está por venir. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Con esta declaración, ella expresa una esperanza compartida por muchos judíos y samaritanos de su tiempo, la expectativa de la venida del Mesías, un Salvador prometido que traería restauración y paz a Israel. Esta esperanza del Mesías era una creencia común entre los judíos, aunque con algunas diferencias en su interpretación. Y los samaritanos también esperaban la llegada de un líder que los guiara hacia una nueva era de justicia y bendición. Sin embargo, lo que esta mujer no esperaba era la revelación de Jesús como ese Mesías. Ella aún no comprendía la magnitud de la persona con la que estaba conversando. Jesús, en lugar de eludir su declaración, responde con claridad y contundencia: yo soy el que habla contigo. Este es un momento revelador, ya que es uno de los pocos casos en los que Jesús se identifica directamente como el Mesías. De hecho, Jesús no se declara abiertamente como el Cristo en muchas ocasiones durante su ministerio, pero aquí, en una conversación con una mujer samaritana, lo hace sin rodeos. Este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana no es solo una conversación casual. Es un punto de inflexión significativo en el Evangelio de Juan, ya que marca un momento en el que Jesús revela su identidad como el Mesías no a un grupo de líderes religiosos o a sus discípulos, sino a una mujer de un pueblo despreciado por los judíos. Este acto de revelación tiene un profundo significado teológico. Jesús está demostrando que su mensaje y su salvación no están limitados por barreras sociales, raciales o religiosas. Él no vino solo para los judíos, sino para todos los pueblos, sin importar su origen o estatus. La samaritana, al ser receptiva a las palabras de Jesús, se convierte en una de las primeras personas en escuchar directamente de él que él es el Mesías prometido. Además, la declaración de Jesús subraya la centralidad de su misión en el Evangelio de Juan. Desde el principio de su ministerio, Jesús ha estado revelando gradualmente quién es y cuál es el propósito de su venida. Su identidad como el Mesías es el eje central de su mensaje, y a lo largo de su vida y sus enseñanzas, él afirma continuamente que es el Salvador enviado por Dios para redimir a la humanidad. Este acto de revelación es una invitación a la mujer, y por extensión, a todos los que escuchan, a reconocer a Jesús como el Cristo. La importancia de este momento radica en que la revelación del Mesías no está restringida a quienes tienen un conocimiento profundo de las Escrituras o a los líderes religiosos, sino que se extiende a cualquiera que esté dispuesto a escuchar y aceptar la verdad. La mujer, asombrada por las palabras de Jesús, deja momentáneamente su cántaro y se dirige rápidamente hacia la ciudad. Sin embargo, antes de irse, la mujer samaritana deja atrás una conversación que cambia su vida. Jesús le ha revelado algo que le abre los ojos: no solo es un profeta, sino el mismo Mesías esperado. Este encuentro tan personal y revelador transforma su vida de una manera que no podía anticipar. El hecho de que Jesús se haya identificado como el Mesías para ella, una mujer samaritana, tiene un peso significativo, ya que las mujeres y los samaritanos no eran muy valorados en la sociedad de la época. El abandono de su cántaro es simbólico. El cántaro, un objeto de gran valor en la cultura de esa época, representaba no solo la tarea cotidiana de recolectar agua, sino también un símbolo de su rutina y vida anterior. Al dejarlo atrás, la mujer da una muestra de su transformación interior. El encuentro con Jesús ha cambiado su perspectiva y le ha dado un nuevo propósito. Ya no está preocupada por la tarea física de recoger agua, sino que ahora está enfocada en compartir la noticia del Mesías con los demás. Ella regresa a la ciudad con una urgencia nueva, llena de un fervor renovado. Su mensaje es simple, pero poderoso: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? La mujer no solo está haciendo una invitación, sino también testificando sobre el poder transformador que ha experimentado. En su testimonio, la mujer no se detiene a hacer una declaración teológica profunda, ni a explicar completamente su encuentro con Jesús. En cambio, su testimonio es directo y personal. Ella simplemente comparte con otros lo que ha vivido, confiando en que la gente de la ciudad reconocerá la importancia de las palabras de Jesús. Su testimonio es también un acto de valentía.
En la cultura de su tiempo, el testimonio de una mujer no se consideraba muy confiable, pero la mujer samaritana, a pesar de ser consciente de esta realidad, decide compartir lo que ha vivido sin importar su estatus social o de género. Esto es un reflejo de la autenticidad y el impacto profundo de su encuentro con Jesús. Ella no necesita pruebas teológicas o evidencia tangible, su experiencia personal con Él es suficiente para convencerla de que Él es el Mesías. En la ciudad, muchos samaritanos comienzan a escucharla y a salir al encuentro de Jesús, lo que demuestra el poder del testimonio genuino. La transformación de esta mujer no solo afecta su vida, sino que también tiene el potencial de cambiar la vida de muchos otros. La simple invitación de la mujer a los habitantes de la ciudad demuestra cómo el testimonio personal de una persona puede ser el catalizador para un cambio mayor, atrayendo a otros hacia la verdad y la salvación. Los samaritanos, al escuchar el testimonio apasionado de la mujer, comienzan a salir al encuentro de Jesús. Sus palabras, aunque simples, han despertado la curiosidad y la esperanza en los corazones de sus vecinos. Esta reacción es significativa, ya que refleja cómo el mensaje de salvación trasciende las barreras sociales, culturales y religiosas. El impacto de las palabras de la mujer muestra que un testimonio genuino, nacido de una experiencia transformadora, puede mover incluso a aquellos que quizás no se consideraban receptivos al mensaje divino. Cuando llegan a Jesús, los samaritanos lo escuchan hablar y las palabras de Cristo resuenan profundamente en sus corazones. Aquí se destaca la importancia del encuentro directo con Jesús, quien es la fuente misma de la verdad y la vida eterna. Aunque el testimonio de la mujer fue el catalizador para que se acercaran, ahora ellos tienen la oportunidad de escuchar al propio Maestro y experimentar por sí mismos el poder de sus palabras. Este momento resalta cómo un testimonio personal puede abrir la puerta, pero es la relación directa con Jesús la que realmente transforma. Jesús permanece con ellos durante 2 días, un gesto que rompe completamente las normas sociales de la época. Los judíos y samaritanos no compartían relaciones cordiales, y mucho menos convivían en términos de amistad. Sin embargo, Jesús, en su amor y misión universal, no ve fronteras ni prejuicios. Su estancia en Samaria simboliza la inclusión del mensaje de salvación, que no se limita a un solo grupo o pueblo, sino que está destinado a todos, sin importar su origen o estatus. Durante esos 2 días, muchos más samaritanos llegan a creer en Él, no solo por el testimonio inicial de la mujer, sino porque han experimentado de primera mano su enseñanza y presencia. Este punto es crucial, ya que subraya cómo la fe madura a través de un encuentro personal con Jesús. La comunidad samaritana se transforma a medida que sus habitantes reconocen en Jesús al Salvador del mundo. Este reconocimiento es notable, ya que ellos no solo lo ven como un profeta o un maestro, sino como el Mesías prometido, cuya misión va más allá de Israel y alcanza a toda la humanidad. El tiempo que Jesús pasa con los samaritanos no solo cambia sus vidas, sino que también envía un mensaje profundo sobre la amplitud del reino de Dios. Este episodio anticipa la expansión del Evangelio, que no se limita a los judíos, sino que está destinado a todas las naciones. Los samaritanos, quienes históricamente habían sido marginados y vistos como indignos por los judíos, ahora se convierten en un ejemplo de cómo el amor y la verdad de Cristo pueden alcanzar a todos los corazones abiertos a recibirlo. El pasaje final de este relato nos deja con una verdad profunda y transformadora: Jesús es el Salvador del mundo, un título que los samaritanos proclaman con convicción después de su encuentro con Él. Este reconocimiento no surge de la tradición o de la expectativa religiosa, sino de la experiencia personal de haber escuchado sus palabras y haber sentido la profundidad de su amor. La declaración de los samaritanos no es casual, es un testimonio poderoso que revela cómo la verdad de Cristo trasciende las divisiones históricas y sociales para alcanzar a todas las personas. Este reconocimiento por parte de los samaritanos marca un momento de gran significado en el ministerio de Jesús. Hasta ese punto, el título de Salvador del mundo no había sido proclamado con tanta claridad. En el contexto judío, el Mesías era visto como el Salvador de Israel, un líder prometido que restauraría al pueblo elegido. Sin embargo, los samaritanos van más allá de esa visión limitada y comprenden que la misión de Jesús abarca a toda la humanidad.
Su proclamación rompe las barreras culturales y religiosas que los habían separado de los judíos, señalando que el mensaje de Cristo es universal. La experiencia vivida en esos días por los samaritanos también destaca la importancia del encuentro personal con Jesús. Aunque inicialmente fueron atraídos por el testimonio de la mujer, su fe se consolida al escuchar directamente a Cristo. Este cambio es notable en su declaración: ya no creemos solo por lo que tú dijiste, ahora lo hemos oído nosotros mismos, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Esto enfatiza cómo el testimonio personal es una puerta de entrada, pero la verdadera transformación ocurre cuando cada individuo tiene su propio encuentro con Jesús. El hecho de que este reconocimiento ocurra en Samaria tiene un profundo simbolismo. Los samaritanos, históricamente marginados y despreciados por los judíos, se convierten en los primeros en proclamar a Jesús como Salvador universal. Esto anticipa la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel y nos recuerda que la salvación no está reservada para un grupo exclusivo, sino que está destinada a todos los que creen. Este evento prepara el camino para la misión de la Iglesia, que llevaría el mensaje de Jesús a todas las naciones. En este relato, vemos cómo el amor de Cristo trasciende los prejuicios humanos y cómo su verdad transforma comunidades enteras. El reconocimiento de los samaritanos no solo valida la universalidad del mensaje de Jesús, sino que también subraya la importancia de la fe basada en una relación personal con Él, algo que sigue siendo fundamental para los creyentes de todas las generaciones. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Jesús promete una recompensa tan abundante que cualquier sacrificio que hagamos por su causa se queda corto en comparación. Esta afirmación, que puede parecer paradójica a primera vista, nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que significa seguir a Cristo. Cuando pensamos en sacrificios, nuestra mente suele enfocarse en aquello que podríamos perder: bienes materiales, relaciones, metas personales o incluso nuestra propia comodidad. Sin embargo, lo que Jesús nos ofrece en respuesta a nuestra entrega tiene un valor que trasciende lo temporal y lo tangible. Es una promesa de plenitud, gozo y vida eterna, que supera en gran medida cualquier cosa que podamos imaginar. El llamado de Jesús no es fácil ni está exento de desafíos. Implica renunciar a ciertas cosas que consideramos importantes o necesarias en nuestra vida diaria. Puede significar dejar atrás una relación que nos aleja de Dios, un trabajo que contradice nuestros valores o incluso un estilo de vida que prioriza lo superficial sobre lo eterno. Estas decisiones no son sencillas y el costo emocional y práctico puede ser alto. Sin embargo, Jesús nunca nos llama a hacer algo sin darnos la seguridad de que lo que Él tiene preparado para nosotros es infinitamente mejor. El Evangelio está lleno de ejemplos que ilustran esta verdad. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, como Pedro y Andrés, ellos dejaron sus redes y sus barcas inmediatamente para seguirle. Mateo 4, 18-20. Abandonaron sus trabajos y su estabilidad financiera, pero lo que encontraron en Jesús fue mucho más valioso: una relación directa con el Hijo de Dios, una misión con propósito eterno y la promesa de una herencia celestial. Del mismo modo, Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera, no porque quisiera verlo en la pobreza, sino porque quería liberarlo de su apego al materialismo y darle tesoros en el cielo. Marcos 10:21. La recompensa de seguir a Jesús no se limita únicamente al futuro eterno en la presencia de Dios. Aunque la vida eterna es la promesa suprema, Jesús también nos da bendiciones aquí y ahora. Estas bendiciones pueden incluir una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de las circunstancias y una comunidad de creyentes que se convierte en una nueva familia espiritual. Estas recompensas no eliminan los desafíos de la vida, pero nos fortalecen y nos permiten enfrentarlos con esperanza y confianza en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En última instancia, Jesús nos invita a confiar en Él completamente, dejando atrás lo que nos ata y confiando en que su provisión siempre será suficiente. Su promesa de una recompensa infinita nos desafía a mirar más allá de lo temporal y a fijar nuestra vista en lo eterno. Así, cualquier sacrificio que hagamos por su causa se convierte en una inversión en un futuro glorioso que ni el tiempo ni las circunstancias pueden destruir. En Mateo 10, 37-39,
Jesús declara que quien ama a su padre o a su madre más que a él no es digno de él. Estas palabras, aparentemente duras, nos enfrentan a una verdad fundamental del Evangelio: nuestra relación con Cristo debe ocupar el lugar central en nuestras vidas. Este pasaje no niega la importancia de los lazos familiares, ya que la Biblia enseña a honrar a los padres y amar a los demás. Sin embargo, Jesús deja claro que nada, ni siquiera nuestras relaciones más cercanas, debe superar el amor y la lealtad que le debemos a Él. Cuando reflexionamos sobre estas palabras, es evidente que Jesús no está promoviendo el desamor ni el abandono de nuestras responsabilidades familiares. En cambio, nos está llamando a priorizar nuestra relación con Él, incluso cuando hacerlo pueda generar tensiones o desafíos en nuestras relaciones terrenales. En muchas ocasiones, seguir a Jesús puede significar tomar decisiones difíciles que otras personas, incluso nuestros seres queridos, no comprendan. Puede significar mantener nuestra fe en medio de críticas o rechazo, o incluso enfrentarnos a la incomprensión de aquellos a quienes más amamos. El mensaje de Jesús en este pasaje no solo desafía nuestra percepción de las prioridades, sino que también nos lleva a examinar nuestras motivaciones. ¿Qué ocupa realmente el primer lugar en nuestro corazón? Si bien las relaciones humanas son valiosas y necesarias, ninguna de ellas puede satisfacer plenamente las necesidades más profundas de nuestra alma. Solo Cristo puede ofrecernos el amor perfecto, la dirección inquebrantable y la esperanza eterna que anhelamos. Al colocar a Jesús en el centro de nuestras vidas, no solo encontramos plenitud personal, sino que también aprendemos a amar mejor a los demás. Este llamado a la prioridad no significa que nuestras relaciones familiares deban ser desechadas o descuidadas. Más bien, significa que el amor de Cristo transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando vivimos con Cristo como nuestra prioridad máxima, nos convertimos en mejores hijos, padres, hermanos y amigos. Nuestro amor por los demás ya no se basa únicamente en nuestras emociones o deseos, sino en el amor sacrificial y eterno de Cristo. De este modo, nuestra relación con Él enriquece y fortalece nuestras relaciones humanas, en lugar de debilitarlas. La invitación de Jesús a tomar nuestra cruz y seguirle en este contexto se relaciona con la disposición a enfrentar cualquier dificultad o sacrificio por su causa. Esto incluye el desafío de mantener nuestra fe y obediencia incluso cuando los demás no estén de acuerdo con nuestras elecciones. A veces, este camino puede parecer solitario o doloroso, pero Jesús nos asegura que vale la pena. Aquellos que están dispuestos a perder su vida por Él, incluso renunciando a sus propios deseos o expectativas, encontrarán una vida mucho más rica y significativa. En definitiva, este pasaje no es una llamada a descuidar las relaciones, sino a ordenarlas correctamente, reconociendo que el amor a Cristo es el fundamento que nos capacita para amar verdaderamente a los demás. Cuando Jesús habla de tomar la cruz en Mateo 10:38, utiliza una imagen poderosa y profundamente simbólica que era bien conocida en su contexto histórico. En el mundo romano del primer siglo, la cruz era un instrumento de muerte humillante y una herramienta de ejecución pública reservada para los peores criminales. Para los oyentes de Jesús, esta expresión evocaba inmediatamente una imagen de sufrimiento, vergüenza y sacrificio total. Sin embargo, Jesús no utiliza esta metáfora para infundir temor, sino para ilustrar el nivel de compromiso y entrega que Él demanda de sus discípulos. Tomar nuestra cruz, en el contexto del discipulado cristiano, implica una disposición a aceptar el costo de seguir a Cristo, incluso si eso significa enfrentarnos a dificultades, rechazo o sacrificios personales. Este llamado no es fácil ni cómodo, ya que implica renunciar a nuestra tendencia natural de buscar siempre lo que es más conveniente, placentero o seguro. A través de esta metáfora, Jesús nos invita a abrazar una vida que trasciende nuestros propios intereses y a alinearnos con los valores y propósitos del reino de Dios. Es importante destacar que tomar nuestra cruz no significa buscar activamente el sufrimiento o adoptar una postura de autorrechazo extremo. Más bien, se trata de estar dispuestos a abandonar todo lo que compite con nuestra lealtad a Cristo, ya sea nuestro orgullo, ambiciones egoístas, miedos o incluso nuestra comodidad. Esto puede manifestarse de muchas maneras prácticas, desde defender nuestra fe en situaciones adversas, hasta priorizar la obediencia a Dios sobre las expectativas sociales o culturales. El llamado de Jesús también tiene una dimensión profundamente personal.
Cada uno de nosotros tiene una cruz que tomar, una experiencia o desafío específico que Dios permite en nuestras vidas para moldearnos y acercarnos más a Él. Estas cruces pueden variar desde luchas internas, como el orgullo o el miedo, hasta circunstancias externas, como la oposición de otros, dificultades económicas o enfermedades. En lugar de ver estas experiencias como obstáculos, Jesús nos llama a abrazarlas como oportunidades para crecer en fe, dependencia y carácter. Asimismo, al tomar nuestra cruz, encontramos una conexión profunda con el propio sacrificio de Cristo. Él no nos pide hacer algo que Él mismo no haya hecho primero. Jesús cargó con su cruz, literalmente, llevando el peso de nuestro pecado y sufriendo la vergüenza y el dolor del Calvario para reconciliarnos con Dios. Al seguir su ejemplo, no solo compartimos en su sufrimiento, sino también en su victoria y gloria. Finalmente, tomar nuestra cruz es una declaración de confianza en que las promesas de Dios superan cualquier sacrificio temporal que enfrentemos. Aunque el camino del discipulado puede ser difícil, Jesús nos asegura que aquellos que pierdan su vida por Él encontrarán la vida verdadera. Es un llamado a la plenitud, a una vida transformada que refleja el amor, la gracia y la obediencia de Cristo, incluso en medio de las pruebas más grandes. Jesús continúa con una enseñanza que desafía profundamente nuestras prioridades y valores humanos cuando dice: el que haya hallado su vida, la perderá, y el que haya perdido su vida por mi causa, la hallará. Mateo 10:39. Esta afirmación parece paradójica, pero en ella se encuentra una verdad espiritual profunda y transformadora que apunta a la esencia misma del discipulado. Aquí, Jesús nos llama a redefinir lo que entendemos por vida y a evaluar nuestras aspiraciones, metas y deseos desde una perspectiva eterna, no terrenal. En términos humanos, hallar la vida puede significar buscar el éxito, la comodidad, el reconocimiento o la satisfacción personal. En nuestra sociedad, a menudo se nos dice que el propósito de la vida radica en perseguir lo que nos hace felices o en acumular logros y bienes materiales. Sin embargo, Jesús nos advierte que si dedicamos nuestras vidas exclusivamente a estas búsquedas, corremos el riesgo de perder algo mucho más valioso, nuestra conexión con Dios y el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Por otro lado, perder la vida por la causa de Cristo implica renunciar a nuestro control sobre ella. Esto no significa que debamos despreciar nuestras pasiones o sueños, sino que debemos entregarlos a Dios y someterlos a su voluntad. Este acto de rendición no es una pérdida en el sentido negativo, sino un intercambio. Dejamos de perseguir nuestras metas egoístas para abrazar los planes de Dios, que son infinitamente mejores. Es a través de esta rendición que encontramos la verdadera vida, una vida plena que trasciende las circunstancias terrenales y nos conecta con el propósito divino. El concepto de perder la vida también abarca la disposición a enfrentar sacrificios por nuestra fe. Esto puede incluir renunciar a relaciones, posesiones o incluso a nuestra reputación en aras de seguir a Cristo. Aunque esto puede parecer una pérdida desde una perspectiva terrenal, Jesús nos asegura que lo que ganamos a cambio es mucho más grande, una relación profunda con Él. La paz que trasciende el entendimiento y la esperanza de la vida eterna. Es importante destacar que este llamado no se trata de una invitación al ascetismo o al sufrimiento por el sufrimiento mismo. Jesús no está diciendo que debamos buscar la adversidad deliberadamente, sino que debemos estar dispuestos a ponerlo a Él en el centro de nuestras vidas, incluso si eso significa enfrentar dificultades. En este sentido, perder la vida no es una derrota, sino una victoria que redefine nuestras prioridades y valores según el reino de Dios. En última instancia, las palabras de Jesús nos invitan a confiar en la fidelidad de Dios y a reconocer que su camino es el único que conduce a la verdadera plenitud. Al soltar lo temporal y abrazar lo eterno, descubrimos la vida que realmente vale la pena vivir, una vida que encuentra su significado y propósito en Cristo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El pasaje de Mateo 10, 40-42 nos ofrece una perspectiva reveladora sobre la relación entre Jesús, sus discípulos y aquellos que los reciben. Jesús comienza diciendo: el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta afirmación destaca la profunda conexión entre Jesús y aquellos que lo siguen.
no solo es una cuestión de aceptar a una persona, sino de aceptar a Cristo mismo y, por extensión, al Padre que lo envió. Recibir a un discípulo de Jesús es recibir el mensaje del Evangelio, y al recibir el mensaje, se recibe a Cristo. Aquí, Jesús establece que, al recibir a sus discípulos, las personas no solo están mostrando hospitalidad, sino también honrando a Dios, algo que tiene un impacto mucho más allá de lo inmediato y visible. Es fascinante ver cómo Jesús no solo se refiere a aquellos que lo reciben directamente, sino también a aquellos que aceptan a sus seguidores. El mismo principio se aplica hoy en día a la Iglesia. Cuando alguien acoge a los que son enviados a compartir la palabra de Dios, están participando activamente en la obra de Dios. El acto de recibir es visto como una extensión de la fe y de la obediencia a Jesús, lo que otorga a quienes practican esta hospitalidad una recompensa espiritual inmensa. Este concepto es particularmente relevante cuando lo comparamos con la forma en que, a menudo, el mundo valora la aceptación. En una sociedad que frecuentemente mide el valor de una persona según su estatus, riqueza o fama, Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza radica en la sencillez de recibir a otros con un corazón humilde. Para Dios, la hospitalidad no se trata solo de ofrecer comida o refugio, se trata de abrir nuestros corazones al mensaje de su amor y compasión. Los discípulos que llevan ese mensaje, aunque no sean reconocidos por el mundo, son parte de un propósito divino mucho más grande. En el siguiente versículo, Jesús habla sobre la recompensa que se recibe al aceptar a un profeta. El que recibe a un profeta en nombre de un profeta, recompensa de profeta recibirá. Esta declaración nos dice que el acto de dar la bienvenida a un profeta, alguien que lleva la palabra de Dios, trae consigo la misma recompensa que recibiría el propio profeta. Aquí se muestra una equidad espiritual. Aquellos que sirven a Dios, ya sea directamente o a través de sus enviados, reciben una bendición igual. Esto subraya un principio clave: el reino de Dios no hace distinciones entre grandes y pequeños en el mundo humano. En el reino de Dios, cada acto de obediencia, cada gesto de servicio y cada muestra de fe tiene un valor eterno. La misma lógica se aplica cuando Jesús menciona que el que da un vaso de agua a uno de los más pequeños en su nombre también recibirá una recompensa. Este versículo resalta el principio de que incluso los actos más simples de generosidad y servicio hacia los demás tienen un valor eterno si se hacen por el amor a Cristo. Aunque a menudo los pequeños actos de bondad puedan pasar desapercibidos para el mundo, en los ojos de Dios son enormemente significativos. Este pasaje, en su totalidad, nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones hacia los demás reflejan nuestra relación con Cristo. Cuando recibimos a alguien que representa el mensaje de Cristo, lo hacemos como si estuviéramos recibiendo al propio Jesús. Además, nos recuerda que no hay acto de bondad, ni por pequeño que sea, que no pase desapercibido por Dios. Cada acto de servicio hecho en el nombre de Cristo tiene una recompensa espiritual que es infinita. Al final, este pasaje nos muestra que el amor y la generosidad, cuando se dan de manera genuina y con un corazón humilde, no solo son bendiciones para aquellos que reciben, sino que también nos conectan de manera profunda con el propósito divino y nos aseguran recompensas eternas. Esta es una invitación a vivir una vida de generosidad y hospitalidad, en la que, al recibir a otros, también recibimos el amor y la gracia de Dios. En Mateo 10:42, Jesús hace una declaración que resalta la sencillez y la profundidad de la fe en acción: y cualquiera que dé a beber a uno de estos pequeños un vaso de agua solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta frase ilustra un principio clave del reino de Dios: la grandeza no siempre se mide por la magnitud de los actos, sino por la sinceridad del corazón con el que se realizan. Un simple vaso de agua, un gesto aparentemente insignificante, se convierte en un acto de gran valor cuando se hace con el corazón dispuesto a servir a Cristo. Este es un ejemplo claro de cómo el reino de Dios sube la vara de la bondad y la generosidad, no por la cantidad, sino por la motivación detrás de cada acción. Lo que Jesús está destacando es que las acciones más pequeñas, cuando son hechas por amor y en su nombre, tienen un impacto eterno. El dar agua, algo que puede parecer trivial o cotidiano, no solo alivia una necesidad física, sino que refleja la actitud de servir desinteresadamente, de poner las necesidades de los demás por encima de las propias.
Este gesto es especialmente significativo en el contexto de los tiempos bíblicos, donde el acceso al agua potable no siempre estaba garantizado y dar agua era considerado un acto de compasión y generosidad. Este versículo también subraya la importancia de la humildad en el servicio. Jesús no está hablando de grandes sacrificios o gestos grandiosos, sino de lo cotidiano, de lo que cada uno puede hacer, sin importar su estatus o posición social. Aquí, la recompensa prometida no está vinculada a la fama ni a la notoriedad, sino a la pureza de la intención de servir a Cristo a través del servicio a los demás. La enseñanza es clara, no es necesario ser un líder destacado o un profeta famoso para recibir la bendición de Dios. Cualquier acción, por más humilde que sea, tiene un valor eterno si se realiza por amor a Él. En un mundo donde a menudo se valora lo visible y lo impresionante, Jesús nos invita a reconsiderar lo que realmente importa. El reino de Dios está lleno de sorpresas, donde lo pequeño y lo aparentemente insignificante pueden ser grandes en los ojos de Dios. Un vaso de agua dado con un corazón sincero y una disposición para servir puede tener una recompensa tan grande como la de aquellos que realizan grandes milagros o predican ante multitudes. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestras propias acciones y motivaciones, para ver si estamos viviendo nuestra fe en lo cotidiano, en lo que hacemos a menudo sin pensar, en la forma en que interactuamos con los demás. Además, este versículo desafía nuestra tendencia a buscar la grandeza o el reconocimiento en el mundo. Jesús no promete recompensas basadas en el poder o la influencia que podamos tener, sino en la autenticidad de nuestros actos. Cada vaso de agua dado con el corazón dispuesto y en el nombre de un discípulo de Cristo no solo tiene un impacto inmediato en quien lo recibe, sino que también acumula una recompensa que solo Dios puede ver y valorar adecuadamente. Este principio también nos recuerda que cada seguidor de Cristo tiene un papel valioso que desempeñar en el reino de Dios, independientemente de cuán pequeño o aparentemente insignificante sea su servicio. Las acciones de compasión y generosidad no pasan desapercibidas. Dios ve cada detalle, cada pequeño acto de bondad, y promete recompensar a aquellos que sirven con un corazón humilde. Así, no debemos menospreciar los gestos sencillos, ya que en ellos se refleja la verdadera grandeza del amor cristiano. Por último, este versículo nos invita a vivir con la conciencia de que nuestra fe debe manifestarse en actos tangibles y concretos de servicio a los demás. Ya sea ofreciendo un vaso de agua, escuchando a alguien en necesidad, o brindando apoyo a quienes lo requieren, cada acción cuenta en el plan divino. La invitación de Jesús es clara, en su reino, cada pequeño acto de amor tiene una importancia eterna. La invitación de Jesús a vivir según los principios del reino de Dios es un desafío que invita a los creyentes a cambiar la perspectiva sobre lo que significa tener éxito en la vida. En Mateo 10:42, Jesús nos recuerda que el reino de Dios no funciona de acuerdo con los estándares humanos de grandeza, poder y prestigio. De hecho, Él enseña que incluso los actos más pequeños, como dar un vaso de agua a alguien en necesidad, pueden tener una recompensa eterna. Este llamado a vivir en humildad y servicio a los demás refleja el corazón mismo del cristianismo, servir a los demás sin esperar nada a cambio y sin buscar el reconocimiento o la gloria personal. En un mundo donde muchas veces la sociedad celebra el egoísmo, el orgullo y el estatus, Jesús desafía a sus seguidores a poner en práctica el amor genuino, la bondad y la compasión de una manera que trascienda las expectativas mundanas. El dar un vaso de agua, en el contexto de los tiempos bíblicos, era un acto de hospitalidad y cuidado por el bienestar de otro. En una región donde las distancias eran largas y el acceso al agua no era algo común, compartir agua con alguien no solo era un acto físico, sino también un gesto profundamente humano de ayuda y generosidad. Para los discípulos de Jesús, esta acción simple representaba mucho más que simplemente satisfacer una necesidad física. Era una forma de demostrar el amor incondicional que deben tener los seguidores de Cristo hacia los demás. Sin embargo, el mensaje no es solo acerca de un vaso de agua. La enseñanza subyacente es que cualquier acción que se realice por amor a Dios y en servicio a los demás tiene valor ante Él. No importa si lo que hacemos parece pequeño o poco significativo a los ojos del mundo. Lo que realmente importa es la motivación y el propósito con el que lo hacemos. Si lo hacemos por amor a Cristo, si nuestra acción está dirigida a honrar a Dios, entonces esa acción tiene un valor eterno.
Esto debe ser un recordatorio para los creyentes de que su fe se demuestra no solo en grandes gestos o en actos de liderazgo, sino también en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones diarias de servicio a los demás. Además, esta enseñanza de Jesús resalta la importancia de ver a los demás como verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. El que da un vaso de agua no está solo ayudando a un extraño o a un desconocido, sino a alguien que comparte la misma fe, alguien que también forma parte de la familia de Dios. Esto debería llevarnos a una reflexión profunda sobre cómo tratamos a las personas que nos rodean. A veces, es fácil ignorar las necesidades de aquellos que parecen insignificantes o que no están en una posición de poder o influencia. Sin embargo, Jesús nos recuerda que en su reino, cada vida tiene valor y cada acto de bondad tiene un impacto eterno, incluso si parece pequeño. Este versículo también tiene implicaciones sobre la forma en que vemos nuestra relación con Dios. En la vida cristiana, la recompensa no siempre se obtiene en términos materiales o visibles. Dios no mide nuestra fidelidad por la magnitud de nuestras acciones, sino por el corazón con el que las realizamos. Jesús subraya que aquellos que dan un vaso de agua en su nombre no perderán su recompensa. Esta promesa de recompensa eterna debería ser una fuente de esperanza y motivación para todos los que buscan vivir una vida fiel en Cristo. Aunque el mundo pueda pasar por alto nuestras acciones, Dios ve cada detalle y valora cada esfuerzo hecho por su amor. Finalmente, este versículo nos desafía a vivir con una mentalidad de servicio y sacrificio. En lugar de buscar siempre nuestra comodidad o gloria, debemos estar dispuestos a dar, incluso en los pequeños gestos, sin esperar reconocimiento. El reino de Dios se caracteriza por la inversión de las expectativas humanas. Jesús no solo vino a enseñar a sus discípulos a ser grandes en el servicio, sino a mostrarles que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en la disposición a servir con amor. La invitación a seguir a Jesús es un llamado a vivir de manera radicalmente diferente a lo que el mundo considera normal. En el contexto de Mateo 10:42, Jesús hace énfasis en la importancia de la dedicación al servicio a los demás, mostrando que lo que realmente importa ante los ojos de Dios no es el estatus ni la fama, sino la disposición a hacer el bien, incluso en las acciones más pequeñas. El Evangelio de Mateo nos presenta una perspectiva renovada sobre el propósito de la vida, donde el objetivo no es acumular riquezas o alcanzar poder, sino hacer el bien a otros y vivir en humildad. La recompensa prometida por Jesús no es algo que se obtiene por mérito propio o por obras grandiosas, sino por el hecho de vivir conforme a su voluntad, reflejando en nuestras vidas el amor y la compasión que Él mostró. Este llamado a la vida cristiana también es un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en términos materiales. Las recompensas que Dios promete son eternas, y por lo tanto, invitan a los creyentes a invertir su vida en aquello que perdura más allá de esta existencia terrenal. De acuerdo con el pasaje, dar un vaso de agua, por ejemplo, es un acto que tiene valor eterno, no solo porque satisface una necesidad inmediata, sino porque refleja el corazón generoso de Dios hacia el prójimo. Jesús está señalando que cualquier acción hecha con amor y con la intención de honrarlo es vista y apreciada por Dios, incluso si no recibe reconocimiento humano. En este sentido, el servicio humilde es el verdadero camino hacia la gloria en el reino de Dios. Además, este versículo refleja la importancia de la comunidad cristiana. Al ofrecer algo tan sencillo como un vaso de agua, los discípulos de Jesús están reconociendo y afirmando su pertenencia a una comunidad más grande, la familia de Dios. Cada creyente es parte de este cuerpo, y lo que hacemos por uno de nuestros hermanos o hermanas en Cristo, lo hacemos por Jesús mismo. Esto debería recordarnos que nuestra fe no es algo individualista, sino que está ligada a la vida en comunidad. En muchas ocasiones, las iglesias pueden caer en la tentación de enfocarse solo en sus propios intereses o en el crecimiento institucional, pero Jesús nos invita a mirar más allá, a servir a los demás sin importar su estatus o situación. El hecho de que el acto de dar agua sea un ejemplo tan básico también nos enseña algo fundamental: la vida cristiana no tiene que ser complicada ni llena de grandes actos heroicos. A menudo, lo que Dios espera de nosotros son las cosas más simples y cotidianas, aquellas que podemos hacer todos los días. El amor no siempre se muestra en grandes sacrificios, sino en los pequeños gestos de bondad, en las oportunidades diarias que tenemos para cuidar de los demás.
Es en la vida cotidiana donde se pone a prueba nuestra verdadera fe, y es allí donde se ve si realmente estamos siguiendo los pasos de Jesús. Además, Jesús no solo está ofreciendo una recompensa futura, sino que también está mostrando que el acto de servir y de dar trae una satisfacción profunda que trasciende cualquier tipo de logro terrenal. Cuando damos, no solo ayudamos al otro, sino que también experimentamos una satisfacción interior que no puede ser igualada por las recompensas materiales. Al servir a los demás, nos parecemos más a Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir. Al practicar el servicio desinteresado, encontramos una paz profunda y un propósito que llena el alma. Por último, esta enseñanza también nos llama a vivir con una perspectiva eterna, recordando que todo lo que hacemos tiene un impacto que va más allá de lo que podemos ver ahora. Las recompensas que Dios tiene para aquellos que viven en obediencia no siempre son visibles de inmediato, pero su promesa de recompensa eterna es segura. Esto debe motivar a los creyentes a perseverar en el servicio fiel, incluso cuando no recibimos gratitud o reconocimiento. La verdadera recompensa viene de Dios, y Él es fiel para recompensar cada acción realizada en su nombre. Reflexionemos por un momento, en un mundo donde muchas veces se nos mide por lo que tenemos o por lo que logramos, Jesús nos recuerda que las pequeñas acciones de bondad, como dar un vaso de agua, tienen un valor eterno. No se trata de hacer grandes gestos para ser vistos, sino de vivir con un corazón dispuesto a servir a los demás, con amor y humildad. Cada pequeño acto cuenta y refleja el amor que Dios tiene por nosotros. Si esta reflexión te ha tocado, te invito a suscribirte, dar like, comentar tu opinión y compartir con aquellos que también pueden encontrar valor en este mensaje. Y juntos podemos hacer que más personas conozcan la belleza de vivir con propósito y generosidad.